Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la nueva ley antiportonazo, que endurece las penas para quienes cometen este tipo de delitos. La iniciativa modifica el tratamiento de las penas de los delitos de robo y receptación de vehículos o de los bienes que se encuentren en su interior. La nueva sanción será desde los 3 años hasta los 5 años y 1 día de pena. En cambio, si existe violencia o intimidación en el delito, la pena aumenta hasta los 20 años de cárcel. Además, se obligará a las aseguradoras a entregar gratis dispositivos GPS y deberá ser instalado por el propietario del vehículo. Por otro lado, las autopistas concesionadas deberán entregar información al Ministerio Público de forma inmediata sobre el tránsito de vehículos con denuncias por robo o hurto. Esto parece ser más eficiente que lo de la entrega de GPS gratuitos a los vehículos. Eso en alguna parte se va a cobrar, va a subir el precio de los seguros probablemente. Para que no nos hagamos trampa, digo yo. Ahora, que las autopistas tengan que entregar información expedita, rápida y eficiente, eso puede generar un cambio importante. Bueno, de esta forma el proyecto quedó listo para ser promulgado como ley de la República. Vamos a la pantalla y revisamos la pregunta del día. ¿Cuál es la solución para evitar cortes de luz durante sistemas frontales, soterramientos de cables, planes de contingencia? Son 2 de las alternativas, dentro de las muchas posibles, seguro, para evitar un tema como lo que ocurrió hoy, que no sé en cuántas partes dio para un gran temporal, al menos en las 2 o 3 comunas que me pude mover laboralmente hoy aquí en Santiago. Más que un par de gotas, ni para sacar un sombrero, ni para sacar un paraguas dio acá. Vientos, sí, en otras partes hubo lluvia, claro, pero el gran temporal aquí, al menos hasta ahora, no. Vamos rápidamente a cambiarnos de país, pero no muy lejos. Y no solo no muy lejos geográficamente, sino que no muy lejos en cuanto a los intereses, a la cercanía y a la permanente atención que le damos a la Argentina. Una Argentina que está en las vísperas de un año electoral, en las vísperas de unas primarias, luego una elección en octubre, pero un país que lleva muy tenso hace mucho rato, donde la economía y la política son vasos comunicantes, siempre lo son, pero aquí son vasos comunicantes muy conectados y con mucha permanente fluctuación de la economía, desde el riesgo país al tipo de cambio, a los aportes extranjeros, fruto justamente de la inestabilidad política. Bueno, hoy Argentina vivió una jornada de paralización que, según indican los testigos, yo incluso estuve hablando con personas que estaban en Buenos Aires, de alta efectividad. Una ciudad, la capital, paralizada totalmente. Vamos a conversar con personas que entienden más, vamos a analizar este asunto y partamos por un argentino que tenemos la suerte de poder tener en nuestro panel. Él es David Kohn, es académico del Instituto de Economía de la Universidad Católica de Chile. David, gracias por estar aquí, buenas noches. Buenas noches, Mati. Muchísimas gracias. Y el analista internacional que usted seguro conoce, Guillermo Holzman, también nos acompaña esta noche. Guillermo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Matías? Bueno, muy buenas noches. Aprovecho, David, tu condición de argentino de estadía reciente en Chile, es decir, tienes muy fresca todavía lo que ocurre en tu país, no es que estés mirándolo ya hace tiempo desde lejos, y tu condición de profesor de macro internacional, que me decía recién que yo sé, y es un dato en que la economía y la política siempre van de la mano, pero da la impresión que en Argentina son gemelos y caminan como siameses todos los días porque está moviéndose con mucha finura, sobre todo en esta etapa de incertidumbre. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, estoy de acuerdo con tu apreciación. Yo doy el curso de macro internacional y también de crisis financieras. Y si hay algo que he aprendido es que en situaciones de crisis, cuando una economía se pone en situación vulnerable, ya sea porque tiene una alta deuda o porque hay dudas sobre si puede mantener un tipo de cambio, las condiciones políticas empiezan a influir más. Y el hecho de que Argentina esté tantas veces durante la historia reciente, durante tantos años en crisis, hace que la política juegue un rol más importante. Guillermo, ¿cómo ves tú con la distancia que te otorga el ser un analista equidistante de varios países que suelen entrar en crisis como este? ¿Cómo ves la de Argentina puntualmente?
complicada, una Argentina compleja. Compleja porque Argentina es fundamental para el equilibrio de América del Sur, tal cual lo es Brasil. Digamos, Argentina y Brasil son los dos ejes sobre los cuales gira América del Sur. Si bien es cierto, Chile tiene mayor distancia y mayor autonomía en virtud del desarrollo y crecimiento que ha tenido, no cabe duda de que para el futuro la sociedad y asociatividad con Argentina es fundamental. Y hoy en día eso está con una interrogante. Efectivamente, si Argentina va a ser capaz de poder enrielarse definitivamente más allá de lo que pasa en las elecciones, o si efectivamente la situación económica que le ha tocado vivir a Macri, no siempre por responsabilidad ni del Banco Central ni de él, sino que también por cambio climático, como en cierta forma, va a poder mantenerse y salir a flote como se espera. La situación hoy día de una huelga general que paraliza a Argentina define, digamos, sin quererlo, lo que puede ser el futuro político de Argentina, y eso no se ve bien, por lo menos plantea un cuadro de incertidumbre sin lugar a dudas. David, la paralización algunos la ven como un acto más en la campaña política que está a punto ya de entrar en recta final, porque la convocatoria no era por algo puntual, por un hecho puntual, sino más bien por una protesta al sistema político, al modelo que ya lleva Macri, a las políticas que impulsa Macri. ¿Tú lo ves también como un gesto más bien político que solamente de una protesta ciudadana? Me parece que tiene un poquito de las dos partes, ¿sí? Hay un reclamo político en época de elecciones. Fíjate que no están pidiendo por una reforma ahora, sino que es por hacer fuerza, por pedir por una opción política que se va a enfrentar en las elecciones. Pero por otro lado hay mucha gente descontenta y con razón, que fue un periodo difícil. A veces por errores propios, a veces por problemas anteriores que se traían y a veces por la situación externa. Y por expectativas también, ¿no? Macri traía expectativas de sanear un poco y dudó mucho. Lo criticaron en Argentina por ir y venir, por meter la pata en el acelerador, disculpando el chilenismo muy a fondo y después sacarla un poco, por ser reformista y después echar un poco hacia atrás. ¿Dudó mucho Macri? Bueno, hay una visión de que es que se demoraron mucho en empezar a hacer reformas importantes, porque entró al gobierno, yo no me voy a meter en el tema de Guillermo, pero con poco espacio para hacer este tipo de reformas. Y luego en el 2017, cuando gana las elecciones de medio término, tenían más espacio para hacerlas y lamentablemente tuvieron que recurrir al FMI cuando se desata la crisis y recién ahí empiezan un poquito a ajustar el déficit fiscal, se empieza a ajustar el déficit de cuenta corriente, se empieza a darle la mayor importancia que tiene la inflación en el sentido de estar de acuerdo con una política restrictiva del Banco Central. Y claramente las expectativas que se tenían con las que ellos ganan las elecciones en un principio no se condicieron con lo que pasó después. En parte porque el mundo con el que ellos entran al gobierno no es el mismo. Ellos entraron cuando van en 2015, las tasas de interés iban a subir, pero todavía están muy bajas en Estados Unidos. Y luego agarró la guerra comercial, la reforma fiscal de Trump, que logró que apreciara el dólar, se fortaleciera el dólar. Hubo una sequía muy importante el año pasado. Hubo un contexto externo que no ayudó y que también los obligó a apretar el acelerador. Guillermo, la historia reciente y no tan reciente de una parte de Latinoamérica habla de populismos, de caudillismo, y Argentina en particular se ha caracterizado. Y otro ismo, que es el peronismo. Y si tiene un subgrupo que ahora se llama el kirchnerismo o el cristinismo, acá. ¿Cómo lo ves tú la posibilidad de un gobierno que estuvo 12 años, u 8 si es Cristina o su marido, que dejó un país con cifras que son evidentes, no esto no es opinable, con un déficit que le costó muy caro, le sigue costando muy caro a la Argentina, con congelamiento de tarifas que no permitió la inversión, en fin. La posibilidad de que vuelva, ¿cómo puede ser que vuelva una presidenta que está ahora como vicepresidenta, que además tiene 6 o 7 investigaciones con mucha evidencia de casos de corrupción? A ver, yo diría que es complicado. Yo me atrevería a decir, en primer lugar, que Cristina Fernández y Néstor Kirchner, en su minuto, todo ese gobierno se caracteriza por ser contrario a la globalización, digamos, reflejado eso en contrario a las políticas del Fondo Monetario Internacional.
Eso marca, yo creo, un hito y creo que sintetiza bastante bien lo que es esos gobiernos. Y el populismo va dado por los subsidios, va dado por todo el asistencialismo que tiene, pero que también va acompañado de un clientelismo político. Es decir, yo le doy ayuda siempre y cuando voten por mí, siempre y cuando me vayan apoyando, hasta que finalmente ese ciclo lo rompe, digamos, Macri. Macri se alinea con el Fondo Monetario, la comunidad internacional, desde el punto de vista político y económico, lo ve bien. Trata de integrar a Argentina al mundo nuevamente. Exactamente. Con los costos que eso tiene. Exactamente, se hace el G20 allá, en fin, hay una serie de señales y el Fondo Monetario se coloca como nunca, con una cantidad de plata y recursos de 50.000 millones de dólares inicialmente, más 7.000 posterior, que le dan un cierto respiro. Y tal cual decía David, o sea, llega un minuto en que hay decisiones en que son tardías, otras que son dudosas, otras que son mal comunicadas, de hecho, y que finalmente no logran prender frente al escenario que le toca vivir digamos, a Macri. En esa perspectiva, hoy día estamos dependiendo de ¿qué? De que Macri tiene una mala evaluación en virtud de que no ha tenido un resultado concreto en la economía del país y en los bolsillos de los argentinos. La gente no siente el alivio ese del cual tú hacías mención. Sí, o eventual alivio. Claro, hay más pobres, creo que son 14 millones de pobres en la última... Exactamente, son un 50% de inflación, más o menos lo que va. Sí. ¿Ya? Entonces, hay acá un tema que la primera pregunta es, el 11 de junio es una fecha clave para saber si la coalición Cambiemos de Macri se mantiene o se divide, o si él va a ser candidato o no. Eso es lo primero. Cristina Fernández, digamos, los dos Fernández, Alberto y Cristina. Alberto y Cristina ya definieron quién es el presidente y vicepresidente. Cambiemos, donde Macri sería eventualmente el candidato, no tiene definido quién sería su vicepresidente. Ni tampoco si él va a ser el presidente. Exactamente, tienen de aquí hasta el 11 de junio. Lo propio pasa con varias otras fórmulas que se están preparando, donde digamos, justicialistas, peronistas intentan dividirse, la Unión Cívica Radical intenta también tener algún tipo de camino propio, pero nada, todo eso está en incertidumbre. Y el paro de hoy día, más allá de representar la molestia de la población o del electorado, está asociado también a poder presionar por cómo se van a conformar esas alianzas. Y eso va a ser fundamental para poder saber lo que pasa en agosto, cuando son las primarias obligatorias en Argentina, y ver qué efectivamente es lo que va a suceder. Lo que sí es concreto es que lo que se juega Argentina desde el punto de vista externo, del análisis externo, es si va a mantener una línea cercana a lo que es la agenda Fondo Monetario Internacional y de globalización, o va a volver ante una lógica antineoliberalismo y antiglobalización. Bueno, pero eso, David nos puede señalar si es posible que se dé un escenario con los K de vuelta o con los Fernández de vuelta, con Cristina. Nos acordamos de Cámpora al gobierno pero no al poder, ¿no? Nos acordamos todo de eso, pero que fue a los 70, ¿no? Fue a principios de los 70 eso, ¿no? Sí. Con los K de vuelta y que se mantenga este apoyo y estos flujos de dinero del Fondo Monetario Internacional, nos suena muy plausible, pero ¿a ti qué te suena? Creo que la visión que hay es que no, que sería difícil porque el tipo de políticas que tienen en mente son pensando en el mismo tipo de políticas que aplicaron o entre 2011 y 2015. ¿Sí? Y algunos mirando un poquito más atrás, entre 2003 y 2007, pero el mundo ya no es el mismo, los commodities no tienen el mismo precio. Entonces uno esperaría que, o por lo menos por las cosas que han comunicado, es que ven con ciertos buenos ojos los controles de capitales, piensan en una reestructuración de la deuda, piensan en poner restricciones a las importaciones, más impuestos, volver a los impuestos a las exportaciones. Toda esta serie de medidas, un poquito para fomentar el consumo, y, por ejemplo, hacer una política monetaria más relajada y también una política fiscal no tan restrictiva. Entonces, en ese sentido, son políticas que no han funcionado y que de alguna manera te dejaron donde vos empezaste en 2015, donde la gente votó un cambio porque realmente veía que las cosas no estaban funcionando, porque habían pasado tantos años sin... Ok, pero el 2015 partiste en un lugar donde tú dices, si votaron por Macri porque no querían estar ahí, pero alguien te dice, sí, es que estamos peor. No te lo dicen pocos argentinos, incluso algunos que votamos por Cambiemos. Entonces, ¿fue peor el remedio que la enfermedad? ¿Qué dices tú como argentino, como analista, como economista? Mira, como economista te voy a decir que no, porque si uno mira, por ejemplo, la inflación y el crecimiento, hoy Macri termina con peores cifras que en el 2015. Pero uno se tiene que acordar que en el 2015 las tarifas tenían un atraso fenomenal. Esto fue costoso en términos de inflación. Parte de lo que se hizo estos años fue pagar ese costo. Abrir la economía, Argentina es una de las economías más cerradas del mundo. Aún hoy, con los cambios que se han hecho. Y son cambios estructurales que llevan tiempo, que son costosos, en términos de empleo, por ejemplo. Entonces,
si la dirección es esa, y uno de los problemas que tenemos en Argentina es que cambiamos todo el tiempo de dirección, yo entiendo desde mi análisis que es un costo que de alguna manera hay que pagar. Pero tú también, claro, un costo que había que pagar, el asunto es que parece que lo están pagando más argentinos de lo que algunos previeron y de manera más profunda también de lo que lo previeron. Porque de lo contrario no estaría Cristina Fernández, lo hablamos hace 10 días antes de la sorpresiva nominación de los Fernández, ella encabezando todas las encuestas, si fuese tan así. Es decir, una cosa son los números, que yo entiendo, tú eres economista, eres académico, eres investigador, pero otra cosa es lo que vive la gente en las calles de Argentina todos los días. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se concilian esos dos mundos? ¿Cómo se concilian? Pensando en que vos querés mejorar las condiciones hoy y para adelante. Y entonces en ese sentido se tomaron algunas medidas que se tomaron. Pero por otro lado, es una cuestión de expectativas también. Ellos llegan al gobierno diciendo, planteando un mundo que no se dio, porque eso fue lo que les dejó ganar las elecciones en un principio. Y confiando en que el mundo también les iba a financiar de alguna manera este gradualismo para hacerlo de a poco, sin costos en términos de empleo, sin grandes costos en términos de actividad. Y cuando las cosas cambiaron, varios países entraron en problemas, Argentina fue uno de esos. Para Chile, es una pena mirarlo todo desde el ombliguismo, pero para Chile, ¿tú ves alguna diferencia en uno u otro escenario electoral? Recordemos, el gas es lo que se nos viene a nosotros a la cabeza, la dependencia que tenemos del combustible, ese tipo de cosas. Por ejemplo, si es que ganar los K o ganar a los Fernández, o el peronismo no federal, que son dos alternativas, y subieran el precio o el impuesto a las exportaciones, bueno, en lo que nos está llegando hoy día de gas, que son excedentes de vaca muerta, me da la impresión, no subiría mucho los precios. ¿Cómo ves tú ese escenario? Aparte de ese impacto inmediato en términos de los precios del gas o el acceso que pudiese tener al gas, un gobierno de los Fernández en la práctica supone un distanciamiento con lo que está haciendo Chile y con lo que va a hacer Chile. ¿Porque es Piñera necesariamente o lo que está haciendo Chile? Lo que está haciendo Chile, eso no sería diferente. O sea, cuando estaba Bachelet y Cristina Fernández, lo que la unía era como el tema de género, como un elemento esencial y cierta, digamos, base compartida ideológica, pero no completa. Chile está en una propuesta pro-globalización, pro-apertura, y eso ha sido ya de hace varias décadas a la fecha. En consecuencia, yo diría que hoy día Piñera o el próximo presidente que haya acá en Chile, o presidenta, en definitiva marcaría un distanciamiento. Y eso nos complica mucho, primero porque nos va a complicar para la negociación que le corresponde hacer a América del Sur con Asia, con India. Estoy pensando, por ejemplo, en el famoso cable subterráneo del 5G asociado. Lo de ayer, lo del cable magallánico, ese. No, al otro que viene desde Asia directamente y entra por Punta Arenas, por la zona austral, y que estaría muy interesado Huawei y otras firmas chinas, y donde Estados Unidos no quiere que haya eso. La propuesta que se ha colocado en la mesa es que ese cable podría ser administrado por 3 países. Chile, Argentina y Brasil, para asegurar la privacidad de los datos y el hecho de que no haya una manipulación de ellos de ninguna forma. Pero eso no es posible si acaso no hay una sintonía de asociatividad, no solamente, digamos, desde el punto de vista de un fortalecimiento democrático, sino de una proyección más a futuro, entre Chile, Argentina y además Brasil, donde tenemos una Argentina que está convulsionada como la vemos hoy día, un Brasil que todavía tenemos un Bolsonaro que se está saliendo, intenta, imagino yo, salirse de su estrado de candidato para poder administrar justamente la realidad de Brasil. Y en esa perspectiva yo diría un cambio en lo que hoy día está haciendo Macri hacia un giro tan fuerte hacia los Fernández, sí complicaría mucho a Chile, complicaría mucho la posición de Chile en lo que quiere justamente hacia el futuro. Por último, David, vimos hace cosa de un mes y medio, algunos hacían bromas con que Macri se escribe con K. Tenía que ver con unas medidas un poco desesperadas, con angustia económica, y el gobierno de Macri tomando medidas que lo habíamos visto en la época de Cristina, ajustando precios, congelando algunos precios para sujetar la inflación de alguna manera, poniendo bandas o más bien permitiendo a través del Fondo Monetario Internacional intervenir cuando superaba las bandas de precio del dólar, no dejar una flotación más libre. ¿Tú ves en lo que queda de meses de aquí en adelante el gobierno de Macri, en función de lo electoral, que Macri vuelva a tomar medidas heterodoxas respecto de lo que esperábamos de ese equipo de gobierno en materia económica? Yo creo que la prioridad ahora para ellos es ganar las elecciones
Y en sentido de la política monetaria es evitar la volatilidad del tipo de cambio, que ha sido incluso más costoso que la suba de tasa de interés. Esa es la visión que han tenido. Ahí comparar con las medidas que se tomaron en el gobierno anterior me parece que es llevarlo mucho más allá, en el sentido que incluso pisar las tarifas ahora, las tarifas están en un valor mucho más razonable de lo que eran. Entonces, sí son medidas de emergencia y son medidas políticas de alguna manera. ¿Son razonables? Pero fíjate que desde que hay gente que no estuvo de acuerdo cuando se hizo el acuerdo con el fondo en un principio, por el régimen monetario y cambiario con bandas que se había planteado, que tampoco era algo, digamos, algo ortodoxo, si le quieres llamar. El fondo pelea por un tipo de cambio más flexible, pero en Argentina el tipo de cambio es un valor, un precio fundamental y también para anclar expectativas. Y fíjate cómo se fue pasando en los últimos 2 años de un régimen de expectativas de inflación a un régimen de bandas de agregados monetarios, un régimen de fijar el tipo de cambio. Y en el último mes parece que les ha resultado en el sentido que ha vuelto un poquito la tranquilidad cambiaria. Después hubo otra serie de medidas, por ejemplo, en busca del acuerdo con el FMI, de retornar al equilibrio fiscal, han puesto impuestos, han vuelto los impuestos a las exportaciones, pero se han puesto en pesos y con la idea de que eventualmente desaparezcan. Yo creo que hay transitorios. Hay una visión de que no es el lugar donde queremos estar y queremos ir a otro lado, pero también está la realidad que impone condiciones. Guillermo y David, les quiero agradecer a los dos por estar esta noche compartiendo sus conocimientos y su análisis con nuestra audiencia. Muy buenas noches. No, gracias a ti. Muy bien. Gracias. Buenas noches. Y les reiteramos la pregunta con la cual los convocamos al principio de este programa. ¿Cuál es la solución para evitar cortes de luz durante sistemas frontales? Le proponemos 2. Soterramiento de cables, 79%. Eso vale y muy caro, por si acaso. No sé cómo se podría pagar eso, si se puede hacer en todas partes, pero claro, una buena solución. Y planes de contingencia, probablemente mejor que los que algunos ven hoy día, el 21%. Hacemos una pausa y volvemos en Vía Pública. Vamos a hablar un poco más del tema económico, pero en Chile. Pero en Chile con relación a otros países. Tiene que ver con este ranking de competitividad que no nos ha dado buenas noticias, no nos ha traído buenas noticias. Y como se sabe, es remarlo echarle la culpa al mensajero, más bien preguntar qué es lo que se está haciendo mal en nuestro país. Así que vamos a presentar a un invitado, un estupendo invitado que esta noche nos puede ayudar mucho a entender por qué Chile cae en este ranking mundial de competitividad. Hugo Lavados es director de la Escuela de Negocios de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias por estar aquí, Hugo. Gracias a ti. ¿Qué hace, antes de entrar a la cifra, tú que eres un observador permanente de la economía, ¿a ti te suena que Chile va en un camino al declive en la competencia? Porque caemos bastantes puntos, caemos 8 puestos respecto del año pasado. ¿Te parece que se justifica o son cosas más bien temporales las que lo explican? No, yo creo que Chile claramente ha ido perdiendo competitividad y probablemente desde que se superó la crisis financiera del 2008, el 2010, la subprime. Ahora, eso tiene distintas razones. Si uno observa la manifestación de un fenómeno, la productividad ha crecido poco. Es decir, ¿cuánto logramos hacer con los recursos que tenemos? Casi no ha crecido. Problema. El país con peor desempeño del ranking, que no mide a todos los países. No, mira, es que quería también señalar eso. Todo ranking, por definición, mide la posición relativa que uno tiene respecto a otro, ¿no es cierto? Como la tabla de posiciones del campeonato de fútbol. Claro, por supuesto. Pero detrás de eso hay un índice, que es el número, que muestra cuál es el desempeño de un país o dónde está situado. Ahora, en este específico caso, hay caídas en el ranking y en algunos rubros que de un año a otro me parece que se modificó la metodología o están dándole más ponderación a algún factor que a otro. O sea, yo creo que no andamos muy bien en el ítem eficiencia en los negocios. Pero muy mal.
pero La en agilidad de las prácticas empresas. de administración, Gestión. pasar de un puesto 26 a 50 en un año, tienen todo el resto de los países, porque son 60 países. Sí, son 63 economías que se miden. Sin todos los otros países mejoraron notablemente y que Chile lo hizo muy mal. Ahora, en un año eso no pasa. Por eso yo creo que hay que mirar también con una óptica de cierto cuidado. Yo creo que hay una cosa en que nosotros estamos primero en cualquier ranking internacional, y es lo que nos importa los rankings. O sea, somos campeones para que nos importen los rankings. O sea, Ya. yo creo que tiene que ver con la mentalidad isleña, que está un poco aislado siempre. Aparecer en los rankings interesa cualquier Bueno, pero cantidad. En este caso, yo creo que sí hay un problema. Hay problemas que son dables pensar, ¿no es cierto?, que señala el mismo informe, como por ejemplo que las empresas quizás no están yendo al mismo ritmo de absorción de lo que es la nueva economía digital de lo que se debería. Agilidad, le llaman, entiendo, agilidad a la economía, Sí, Chile cae. sí. Pero tendrá que ver con que cambió el entorno y que algunas empresas o inversionistas, y tiene que ver con el índice de inversión también que ha caído, sí. que sienten que hay incertidumbre, no por el cambio de la economía mundial, Sí. sino que además, por ejemplo, del ordenamiento jurídico, de certeza jurídica, de reformas demasiado estructurales en un Yo creo gobierno que y en el otro. yo creo que es uno de los factores de cambio que ha habido, y por eso creo que el país ha ido perdiendo competitividad, porque sin duda la certeza jurídica, en un doble sentido, que no van a cambiar mucho las reglas del juego, y por otra parte que las reglas que existan sean respetadas, es complejo. Porque además... Pero cambiar las reglas, una cosa es respetar las reglas, pero otra cosa es que la política está hace mucho tiempo intentando cambiar las reglas. Por eso No digo, respetarlas, no son las respetarlas. dos cosas, o sea, y tiene que ver sobre todo con las expectativas, ¿no es cierto? A lo mejor la regla no cambia, pero el anuncio de cambio de reglas sí te produce parálisis, o sea, la incertidumbre se sabe que tiende más bien a paralizar. Ahora, yo también creo que a veces dentro del sector privado se ha magnificado un poquito los cambios, el efecto y esta parálisis. Yo creo que, por ejemplo, venía pensando, ¿quién razonablemente, que entienda un poquito no solo de economía, sino que también de política, podía estar convencido que este gobierno en una reforma tributaria podía bajar la tasa de impuestos a las empresas? Yo creo que era poco razonable. No era posible dado No, lo puede haber dicho el gobierno, pero era casi imposible que ocurriera. Dado que es un gobierno de derecha, que políticamente no era viable, ¿eso se No, refiere? si no tiene mayoría en el Congreso, se necesita recaudar, entonces el país tiene miles de problemas, ¿no es cierto? Estamos metidos ahora en una reforma previsional que tiene que llegar a alguna parte donde las condiciones son muy malas, ¿no es cierto? Por eso te digo, yo creo que la discusión sobre el índice de competitividad y el ranking es importante, pero como tú mismo señalabas al comienzo, más importante es meterse en el fondo que es lo que está pasando. Yo creo que hay un tema respecto a la certeza jurídica en que hay cambios de interpretación muchas veces de las normas. Por otra parte, un tema que me preocupa es que cada vez que existe un problema o un deseo de muchas personas de lograr algo, viene una regla, viene la regulación y trámites. A ver, ¿a qué se te viene a la cabeza? ¿A qué te refieres? O sea, todos los temas ambientales que reconozco que son súper importantes, pero no sé por qué la tramitología en nuestro país se ha ido transformando en demora, más que en respuesta rápida, concreta. Yo creo que es mucho mejor decir que no al tiro, rápido. De dejar dando bote. ¿Tiene algo que ver con lo que dijo Nelson Pizarro, que no era competitividad, era productividad, pero también es primo hermano en Sí, cuanto, por supuesto. en cuanto a, por ejemplo, a lo que los proyectos tardan muchísimo en ser aprobados? Sin duda. Que tampoco se sabe si es un tema que se demora mucho, pero lo vas a sacar adelante. Puede que te demores mucho y tampoco lo saques adelante, le subes muchos costos a financiar eso. Estoy de acuerdo con eso. Y segundo, yo creo que además la reacción de los gobiernos, particularmente este segundo gobierno del presidente Piñera, es que frente a cualquier cosa hace anuncios de que va a hacer nuevos cambios. O sea, yo tirito de pensar que por este ranking venga algún tipo de anuncio de cambio de alguna cosa, digamos. ¿Ah? O sea, frente a todo y todos los días tenemos aviso y aviso que se va a hacer esto, el otro que va a cambiar esto.
yo creo que eso sí afecta el desempeño y las expectativas del sector público. Y lo otro, claramente, la productividad, que como dice muy bien el primo hermano, son casi hermanachos de la competitividad, no ha subido mucho. Tenemos todavía una fuerza de trabajo que tiene muy pocos años de educación. Déjame decirte exactamente, porque en este ranking se subdivide en áreas, sí. ¿cierto? Y una de las áreas en que salimos más mal parados, donde tenemos más debilidades, la negativa capacitación laboral. Estamos en el ranking número 62, sí. Seguido de emprendimiento 61. Recordemos que son 63 economías, o sea, sí. Estamos en zona de descenso. Sí, bueno, eso yo no lo creo mucho tampoco. Ya. O sea, porque eso sí que es productividad, pues, o sea, la capacidad laboral. No, por supuesto, y emprendimiento y capacitación además es estar seguro que en el futuro vamos a estar peor. O sea, si es malo hoy día, hacia adelante. ¿Tú crees que ahí falla la medida? O sea, no sé. ¿No te suena que tengamos tan... Lo que pasa es lo siguiente, que la tendencia es encontrar malo el termómetro. Un termómetro. Yo no creo que haya un cambio tan abrupto de un año a otro. Pero sí estoy convencido que como tendencia, en los últimos años, Chile ha ido perdiendo competitividad, el sector privado es menos dinámico, el sector privado espera quizás mucho apoyo, ambiente, etcétera, de parte del gobierno. Eso es muy difícil que se pueda volver a dar, como fue años atrás. Las cosas más fáciles se hicieron. ¿No es cierto? Este concepto de que yo parto por las cosas que son más fáciles y todos hacemos eso. Y claramente hay dificultades y se ha diagnosticado hace mucho tiempo. Entonces, lo que uno espera es que se ataquen los problemas verdaderos, ¿no es cierto? No el fenómeno periférico. ¿Y cuáles son esos problemas verdaderos? Son capacitación laboral. Bueno, está muy acompañado de educación en sus distintos niveles. Tal cual. O sea, todos los caminos están llevando a Roma. ¿Qué se ha hecho, por ejemplo, en lo que es educación técnica de nivel medio? El último cambio curricular que la favorece, pero en definitiva... Digo, cuando todos los caminos llevan a Roma, porque ayer hablamos aquí de seguridad o de violencia en la educación, terminamos hablando ¿de qué? De educación. Sí, pues. Anteayer hablábamos de otro tema, terminamos hablando ¿de qué? De educación. Sí. Al final parece que ahí tenemos una mesa con las patas no cojas. Educación incluyamos lo que también habla el índice de que es el bajísimo gasto en innovación, en investigación, en ciencia y tecnología que hace el país, realmente ridículo. O sea, yo creo que una de las personas menos felices de este país debe ser el ministro de Ciencia, Tecnología, Innovación, Emprendimiento. No sé. Bueno, bajó el presupuesto, ese fue un dato en el último presupuesto. Hugo, quiero aprovechar aquí tu expertise para hablar sobre tipo de cambio. Alguien decía hoy día, ¿quién se iba a imaginar que iba a estar en torno a los 710 pesos, 707 pesos? Sí. Bueno, tiene que ver con la guerra, ¿cierto? Y el temor, y el cobre, y la menor consumo del cobre, demanda por el cobre. Sí. Esto, ¿cómo nos podría pegar en el mediano plazo si es que se mantiene esta tensión, esta guerra fría chino-norteamericana? Nosotros somos tan dependientes del mundo en ese sentido. A ver, no estamos muy vacunados. Un antiguo profesor mío aquí en la Universidad de Chile, decía don Jorge Marshall, me decía que todas las crisis económicas en Chile, los problemas económicos siempre habían sido en periodos de turbulencia internacional. Era casi un dato. Segundo, bueno, dicen que para la crisis del 29 Chile fue de las economías más afectadas del mundo. De las más golpeadas, porque además venía con el rezago de que ya estaba con el problema del menor uso del salitre. Claro, venimos saliendo del golpe. Sí, tiene que ver con algo que es positivo, el grado de apertura en nuestra economía, y también tiene que ver con que dependemos demasiado de un solo producto. Claro. Ahora, yo creo que también existe injusticia en eso mirado con las exportaciones, porque las exportaciones de otras cosas han crecido mucho. Celulosa. El gran tema es que a veces se comparan décadas que no corresponden, porque el precio del cobre antes era mucho más bajo.
Estamos dólar y medio. No, estoy hablando hace 30 años, cuando comparamos como Estuvo tendencia. a 3, sino 4. No, sí, por supuesto. Estaba, o sea, Sí. en el gran boom de los commodities estuvo a precio 4, si no me equivoco, ¿no? Sí, llegó 4 prácticamente dólares la a libra. 4. Ahora, sí dependemos muchísimo del exterior. Ahora, también hay que acordarse, que a veces se nos olvida, que no sé si la cifra es exacta, pero hace 10 años atrás, el dólar estuvo en 7.41. Claro. Duró poquito. Pero a lo que voy es que es súper volátil, como decimos los economistas. O sea, cambia muchísimo. Fluctuante. El dólar se trabaja mucho con las personas, con las expectativas. Basta con que alguien eche a volar el rumor de que va a haber algún problema y la gente va y se anticipa a comprar dólares y al final sube el precio por eso. Yo creo que el efecto más complejo de la guerra comercial es que baje el comercio internacional. Para Chile, es que baje el comercio, que los países vuelvan a subir A ser proteccionistas. a ser más proteccionistas. Que yo creo que es una tendencia que se está empezando a ver. Y que es muy complicado para un país tan abierto y dependiente del mercado internacional. Es muy como complicado. Chile. Ahora, afortunadamente tenemos una cierta red de protección con los acuerdos internacionales, con la buena relación con China. Yo recuerdo, era director de ProChile y estábamos en reunión en el ministerio cuando se conversaba el tema si Chile le apoyaba a China como para entrar en la Organización Mundial de Comercio. Para eso tenía que haber una declaración que era una economía de mercado. ¿Y al final Chile apoyó? Fue el primero. Y eso siempre en China... O sea, tenemos saldo a favor con China. Claro, porque hay un tema, al final, las relaciones internacionales. En el caso de países y gobiernos como el sistema chino, la relación política es casi más importante que otras cosas. No estaba Xi Jinping, estaba Hu Jintao, si no me equivoco, en esa época. Probablemente. Pero es un mismo partido, una misma lógica. Pero es que ¿Se acordarán de que Chile los apoyó? Sí, las burocracias permanecen y son lo más permanente que hay en ese tipo de regímenes. Y en Chile yo creo que también tenemos un tema grave con la burocracia. Hay un tema de la burocracia. El informe en alguna parte habla y dice, claro, la frase de Palbron, en Chile tenemos que reducir de burocracia, aumentar la productividad, mejorar la capacitación y aumentar el gasto en ciencia y tecnología. Claro, uno al doctor le dice que como más sano, siempre, ¿no? Por supuesto. Sí. No, pero el tema que yo creo es que hay un cambio que no soy demasiado optimista que se haga, realmente importante. Esto, darse cuenta de que las reglas del juego para el sector privado no es que tengan que ser menos duras, menos fuertes, es que tienen que ser más claras siempre, a igualdad de situación, responder lo mismo y rápido. Y yo creo que eso es una de las cosas que ha estado fallando. Por ejemplo, un solo ejemplo. Tráfico en Santiago y construcción en una ciudad como Santiago, en Concepción, en Valparaíso, en casi todo el país. No nos da para más que no haya una autoridad centralizada para eso. Estos alcaldes mayores y organizar la ciudad. Cómo, pero el tema es el siguiente: si todos, en cada comuna, ¿no es cierto?, cada uno protege su entorno y baja la altura de construcción, si en todas partes ocurre eso, se va a poder construir menos. Entonces, no nos extrañemos después que sube el precio de las viviendas. Claro, por la baja es muy oferta. bueno que ocurra, pero la cantidad de aumento de normas que significan costos, que son en muchos casos necesarias, pero yo creo que a veces no se mira en conjunto. Está buenísimo. Hugo Lavados, esta mirada global, conectando distintos temas de nuestra economía y de la economía exterior que nos afectan. Le agradecemos por estar esta noche aquí en Vía Pública. Que esté muy bien. Igualmente. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Vamos a revisar el resultado que hasta ahora nos da la consulta, a la cual los invitamos a participar al principio del programa. ¿Cuál es la solución que se le viene a la cabeza entre las dos alternativas que le vamos a dar para evitar estos cortes de luz durante los sistemas frontales? Antiguamente, cuando llovía, ¿se acuerda que antes llovía? Bueno, cuando llovía estaba el temor de no mojarse, estaba el temor a que no lo mojaran en el paradero, de si las botas que tenía las tenía a mano y estaban buenas, si el paraguas le iba a abrir y no estaba roto.
Hoy día la preocupación es si se va a cortar la luz o no. ¿De cuántas comunas se cortó la luz cuando se cae un árbol? ¿Estamos muy vulnerables o estamos muy exagerados? Pero la prueba es que hoy hubo cortes de luz. Y no digamos que llovió mucho. Bueno, soterramiento de cables es una alternativa, claro, es recara, pero bien efectiva, porque en la caída de los árboles los árboles del sur no pasan. Así que soterrado, 77%. Planes de contingencia no suficientes, 23%. Se agradece a los que participan. Vamos a nuestro portal de noticias 24horas.cl, que tiene en su portada la publicada la ley: espacios públicos deberán contar con desfibriladores externos automáticos. Alguien me decía el otro día, se discuten tanto los currículums de los colegios, en la educación media, que historia, que educación física, en fin, educación cívica. ¿En cuántos colegios hay un ramo o una dedicación de primeros auxilios? ¿Cuántos de nuestros escolares saben, teniendo nociones básicas, que uno pide que sean paramédicos, pero nociones básicas de primeros auxilios? ¿Qué no se puede encontrar de repente en un carro del metro con una contingencia y saber actuar, ayudar, un accidente? Bueno, un tema cercano. Siempre en 24horas.cl le ofrecemos, a ver, aquí me avisan, un sismo de, dígame bien porque no alcanzo a leer, sí, 5.0. Esto ocurrió a 74 kilómetros al sureste de Sierra Gorda, ¿no? Comuna de Sierra Gorda, en la región de Antofagasta, 5,1. Entonces, esto fue hace cuánto rato, a ver si me pueden dar la información. Fue hace unos 5 minutos, así que lo leo, naturalmente aquí no se sintió, pero un saludo a la gente que nos está escuchando allí en la región de Antofagasta, por si pasaron algún sustito. Bueno, de 24horas.cl y en general en nuestro canal de 24 horas, noticias permanentemente. Siempre usted va a estar informado. Cualquier cosa, pum, prende canal 24, noticias instantáneas. Vamos a revisar las temperaturas. En este momento en Santiago tenemos chubascos de viruchos, al menos aquí en Providencia, donde está este canal, 9 grados con 6 décimas. Y para mañana, ¿qué nos espera? Chubascos, 17 grados la máxima probable, y el viernes ya nublado, máxima probable de 15 grados. Nos vamos a revisar el tiempo en otras regiones del país. Calama, región de Antofagasta, despejado para mañana, máxima 22 grados. Quellón, en la zona sur de la Isla Grande de Chiloé, para mañana se esperan 11 grados y también chubascos. Y claro, siempre nos hacemos referencia a esa música que estamos escuchando. ¿Se acuerda usted de esta canción? Es un tema de los 60. Yo no me acuerdo porque no estaba en los 60, que nací en 69, así que era chico. El grupo The Trucks, que en los 90 popularizó el grupo Wet Wet Wet, una banda escocesa que se hizo mundialmente conocida gracias a esta canción. Y pues está muy oreja este tema, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Es oreja, ¿no? Sí, es oreja. Comenzaron en el 1983 y se mantienen activos. Sin embargo, el gran golpe en la industria la dieron con su versión de Love Is All Around, que precisamente un día como hoy, en el 94, alcanzó el récord de estar 20 semanas en el top 10 del ranking británico. 15 de esas semanas como número 1, algo que ninguna otra banda ha logrado en la historia. ¿Qué dice usted? Con Love Is All Around, canción presente en la película Cuatro bodas y un funeral. Despedimos esta vía pública. Muy buenas noches. Gracias por venir.